Bueno, yo normalmente cuando escribo un libro, hago una presentación o vengo a dar una conferencia, intento aportar algo, una opinión crítica o una investigación personal sobre el tema. Entonces, bueno, os voy a hablar del origen de las brujas en esta primera parte, luego hay 3 partes más. Bueno, la bruja, de alguna manera, pensar que las diosas, o sea, al principio hay una gran diosa, ¿vale? Que es en el Paleolítico, la gran diosa. Luego esta diosa se la trocea. Y la mujer, como siempre está asociado como esta diosa soterrada, a la mujer se la llama la loca, ¿no? Es decir, a la mujer lo que más nos han llamado en la historia ha sido locas. Y de alguna manera la esencia de la divinidad de la diosa se acaba manifestando como en trazas de locura y de bufón, porque de alguna manera es la manera que tiene que ver con el inconsciente que tenemos heredado colectivo, porque el inconsciente colectivo se hereda de madre, porque al final nosotros nacemos de una mujer, esa mujer nace de otra mujer, esa otra mujer nace de otra mujer, y el hombre al final es el final de una cadena de mujeres, ¿no? Entonces de ahí la presión del hombre por hacer algo, porque es el final de algo y tiene que constituir algún tipo de acto en el cual él consiga demostrar su valía. Y de alguna manera también viene la herida del hombre con respecto a la mujer, porque nosotros sí que tenemos esa continuidad, porque cuando el tema de la Trinidad, por ejemplo, se entiende bien en el tema femenino, porque cuando una mujer está embarazada, dentro de ella ya están los óvulos. Si está embarazada de una niña, ya están los óvulos de sus futuros nietos dentro de esa niña. Ahí sería la Trinidad, y hay 3 generaciones en ese cuerpo. Y entonces es como ese inconsciente se hereda. Y de alguna manera la diosa Hathor, que está dando aquí, bueno, aquí no se ve muy bien, pero está lactando a Horus, porque la transmisión del conocimiento está asociado a la lactancia en el mundo egipcio. Y veréis como que el tema de la lactancia se va a ir repitiendo. O sea, es como un tema de la envidia de lactancia está asociada a la brujería. Entonces, vale, entonces la idea es que él es Bes y ella es la figura de Hathor, el espejo de Hathor, porque Hathor iba con un espejo que representaba la idea fractal, la representación fractal de la feminidad en la naturaleza. Y Hathor se divide, o sea, es una diosa que acaba dividida en otros dioses, y 2 de ellos, por ejemplo, es Bes, que es el bufón, porque el bufón y la bruja siempre van como muy ligados, o sea, ya están desde antiguo, no es una cosa que aparezca nueva, sino es algo que ya existe de siempre. Y Isis, porque Isis es la diosa de la brujería, ¿vale? Es como la gran maga. Es Urezhekau, ¿vale? Que es grande en magia. Isis, aquí ya tenéis la lechuza, ¿no? Que está asociada también como a las brujas. Entonces ella también de alguna manera es como una diosa que engaña, es una diosa del engaño, porque para conseguir el nombre secreto de Ra, ella genera un veneno, o sea, es como el tema de las pócimas, envenena a Ra, y para curarle le hace confesarle el nombre secreto de Ra para tener dominio sobre él, ¿no? Es como es de donde viene, digamos, en el mundo egipcio el origen de las brujas. Entonces la palabra carnaval viene de hecho de Isis, porque ella celebraba los carros navalis, que se montaba la figura de Isis en un carro y se va llevando por la ciudad, ¿vale? Y de ahí viene del tema de, bueno, se hacía la celebración de la Navigitium Isidis, porque está asociada, bueno, de hecho es Isisfaria, ¿no? Es la diosa del faro, también es la diosa de los navegantes, porque daba comienzo, con esta celebración se abría el ciclo de navegación en el Mediterráneo. Y pensar que ella es una diosa que está adorada hasta el siglo V en lo que sería Roma, ¿no? Entonces su mito, claro, Isis, o sea, así como Hathor se convierte en Isis, Isis acaba convertida en Afrodita, es Isis Afrodita. Y Afrodita está asociada también a las fiestas, hay dos Afroditas, una es la Afrodita urania, que es como la excelsa, la uránica, la intelectual, y luego hay otra Afrodita, que es la Afrodita Pandemos, que es la Afrodita Epitagria, que es la que va montada sobre una cabra, que es como la del pueblo. La pandémica, que va con las bacantes,
las bacantes, las menades, ¿no? Las menades son aquellas que se vuelven locas y se supone que despedazan a los jóvenes, ¿no? Y de ahí que diga el Ovidio, ¿no? Que el mal habita en la mujer, porque hay un tema que está asociado en los rituales antiguos, bueno, que Robert Graves, un escritor sobre mitología, siempre comenta, ¿no? Él lo llama el sacrificio ritual del chico del cereal, ¿no? Y siempre había como una serie de rituales un poco sangrientos con el tema de cuando llegaba después de carnaval. O sea, primero había como la disbauxia, ¿no? Que era como la locura y tal, que era un momento como de éxtasis, de exacerbación, de desenfreno, que ahí pues era cuando se daba lo de desgarrar a los jóvenes y tal, y luego venía la lamentación, ¿no? Que venía posteriormente. Vale, aquí tenemos a Isis Afrodita, y esa es la Afrodita de Pitágoras, ¿vale? Que es la que va montada sobre una cabra macho, que ya es una representación que conocemos como de la bruja, ¿no? Y luego también una cosa curiosa, ¿no? Porque nosotros cuando hablamos de elixires, claro, pensar que todo veneno, tanto los que curan como los que matan, vienen del nombre de Venus. Veneno viene de Venus y los afrodisíacos vienen de Afrodita. Y de hecho, por ejemplo, en las mitologías ya más orientales, se supone que todos los elixires los tenías que poner a la luz de Venus para que realmente tuvieran efecto. Vale. Bueno, aquí cuando Afrodita nace de los genitales de Urano, cuando Crono le corta los genitales a Urano, y entonces la sangre que gotea genera a las hermanas de Afrodita, que son las erinias, que son también las furias, las que llaman las furias, ¿no? Que son como, aquí no salen así representadas, pero normalmente salen con los ojos rojos, con alas de murciélago, con las garras, ¿no? Que sería también como una vieja historia de lo que sería la bruja. Entonces, el tema es que hay, ya lo hablo un poco más adelante, o sea, este es un primer momento en el que se da que Orestes, en el mito de Orestes, se juega, en el mito griego, se juega la idea de lo matriarcal a lo patriarcal. Porque lo que más perseguían las furias era maltratar a la madre, ¿vale? Era lo que más perseguían las furias. Y el Orestes, lo que ocurre en la mitología griega es que él lo que hace es que mata al que ha matado a su padre. Bueno, su padre es rey, se ha casado con su madre. En el mundo antiguo, en principio, las tierras se heredaban de madre. Y entonces, en el mito de Orestes, se cambia el hecho de no poder matar a la madre sagrada, que estaba castigado por las furias, que las furias son las que inducen a la locura. Y entonces, él la mata y Atenea le perdona. Y entonces se invierte como el no poder tratar mal a la mujer en el mundo griego, porque en el mundo griego hay un momento que se vuelve como muy misógino también, que luego lo vemos más adelante también en la Edad Media. Otras brujas que aparecen así del mundo antiguo es la bruja de Endor. Bueno, la bruja de Endor es una nigromante que Saúl invoca para traer a Samuel a la vida. Entonces, bueno, ahora os traigo como algunas típicas, ¿no? Pues está también Calipso. Calipso es otra que con Odiseo ella le promete la juventud y la vida eterna si se queda con ella, pero él al final se decide marcharse y ella le ayuda a construir la nave, a darle provisiones para que pueda partir, que de alguna manera es la función de Isis con lo del Mediterráneo, ¿no? O sea, la idea de la navegación. Que de hecho, por ejemplo, en la ópera de Wagner de Tannhäuser es un poco lo mismo. O sea, Tannhäuser vive con Venus, Venus le promete la vida eterna, juventud eterna y tal, y él decide partir, que luego vuelve, pero es un poco, hay una cierta similitud. Ella es Circe. Entonces aquí se da una cosa curiosa, porque os he dicho, bueno, también está el tema del espejo, de la bruja y el espejo, ¿vale? Y aquí una cosa curiosa es que si veis, Odiseo está aquí, detrás de la bruja, y esto en realidad no puede ser, porque el hombre es el final de una cadena de mujeres, no puede estar detrás, tiene que estar delante. Entonces ahí nos ha jugado algo el autor, nos ha dejado una pista de algo que realmente es como llamativo, porque no debería de estar pasando. O sea, el hecho de que él salga detrás cuando tendría que estar delante no puede pasar, o sea, es un señalamiento, ¿no? Porque en las pinturas siempre hay como algo alegórico que nos retrae a que hay algo ahí que buscar.
Bueno, y ella es la sobrina de la anterior, de Circe, que es hechicera de Hécate. Ella ayuda, también es muy famosa, ella envenena a sus hijos y a la mujer de Jasón cuando la abandona, y a él lo deja estéril, porque también muchos temas con las brujas es que las brujas dejan estériles, se comen a los niños, o sea, siempre hay un tema así. Vale, Hécate también es otra de las grandes diosas asociadas a la brujería. Ella es una titanide, de hecho ayuda a Zeus cuando la batalla de Gigantomaquia, y es la única mujer realmente que Zeus llega a respetar. O sea, es la única que teme, que es a Hécate. Vale, la misoginia, la mala mujer, ¿no? O sea, porque está siempre todo asociado a la idea de que la mujer es negativa o que es mala, pero no siempre ha sido así. Es decir, pensar que a principios del siglo... No sé dónde... A ver, a principios del siglo XI-XII existe la teoría de la complementariedad de los sexos, porque aquí regía el derecho visigodo. El derecho visigodo con la mujer era mucho más permisivo que el romano. Entonces habían grandes mujeres que tenían muchísimo poder. Por ejemplo, donde vivo yo estaba Arsenda de Ayer, que ya invierte su propio dinero, o sea, es una mujer que habla en latín, que redacta sus propios contratos, que invierte en 5 hospitales, en un montón de puentes, y lo hace todo ella porque puede, es decir, porque había una diferencia de castas sociales, pero entre un hombre poderoso y una mujer poderosa realmente no había tanta diferencia, o sea, se asemejaban un poco, porque de alguna manera las dos figuras, o sea, el hombre y la mujer, los dos generan al ser humano, entonces los dos merecían un respeto. Y eso se tuerce en el siglo XIII por culpa de Aristóteles, que hemos dicho, ¿no?, que ya en el mundo griego hay un momento que se torna muy misógino el mundo griego. Y eso se repite en la Edad Media cuando aparece Aristóteles en la ecuación, que es introducido en las universidades por Santo Tomás de Aquino. Lo introduce en las universidades, se empieza a traducir la obra de Aristóteles al latín, y entonces ya empieza todo el tema de que la mujer es negativa y se cambia por la teoría de la polaridad de los sexos, que la mujer es inferior al hombre. Vale. Eso es lo que acabo de comentar, o sea, la denostación de las mujeres, o sea, conforme la mujer tiene que estar supeditada al hombre, ¿no? Pero luego encima llega el Renacimiento y encima lo complica más, porque no solamente es que somos inferior al hombre, sino que encima somos la causa de la perdición del hombre, que es lo que se plantea cuando llega el Renacimiento. Y en el Renacimiento se dan dos juegos, o sea, por un lado está la cultura popular, que se vuelve como muy misógina, y luego hay un pensamiento como elevado que sigue perdurando esa idea que dentro de lo que cabe la mujer es la que tiene la llave como de una conciencia superior, ¿no? Porque eso se transmite como la idea de, bueno, ahora por ejemplo, ya hace muchos años que se dice que la inteligencia es hereda de madre, pero hace poco ya han sacado nuevos estudios que confirman que la inteligencia es hereda de madre, y lo que se hereda de padre es el sistema límbico, o sea, el gonosoma ahí tiene que ver con el sistema límbico, y esto es la parte emocional. Entonces, la parte emocional la heredamos del padre, pero la parte mental, o sea, la parte de la inteligencia se hereda de madre. Vale, entonces se da un paso de también algo importante que no pasaba, es decir, el diablo es visto como un ente inmaterial, o sea, no tenían una conciencia de que era algo material, hasta que llega el Renacimiento y empiezan a considerar que el diablo sí que tiene forma material y es tangible. Entonces, ese paso de lo intangible a lo tangible es muy importante, porque de alguna manera lo que está demostrando es que hay una cierta, o sea, cuando algo que es inmaterial se acaba considerando que existe, hay un problema de salud mental, realmente. Vale, en la Biblia, o sea, dos aspectos que se dan, o sea, se prohíbe la brujería, o sea, o el matar, o lo que dicen aquí, ¿no?, matarás a las brujas, que en principio era matarás a los brujos, bueno, los brujos deben morir, deben perecer, pero Lutero va y lo cambia a femenino, y dice que las brujas deben morir. También otra cosa que se prohíbe en la Biblia son los ídolos adivinatorios. Los ídolos adivinatorios se llaman terafín, ¿no?, porque tienen que ver con el bueno, mi libro, el juego del tarot, va sobre la etimología realmente de qué significa la palabra tarot, o sea, al final todo esto es para explicar qué significa tarot. Y una de las cosas que significa tarot son los terafines,
que aparecen en la Biblia. Los serafines son unas tallas, unas figuritas de mujeres que talla el padre de Abraham, que se llaman... el padre de Abraham precisamente uno de las deducciones de su nombre, que se llama Tara o Tare, es cabra, porque estamos hablando de la bruja, la cabra, pues él se llama cabra, y entonces Abraham destroza los serafines de Abraham. Y estos serafines, que son varios ídolos, tienen que ver con el tema del tarot, porque el tarot también son varias cartas, o sea, todos los juegos son varias piezas, porque tienes que aunar varias piezas para entender de qué va el juego. Entonces normalmente siempre Dios se manifiesta en una especie de pluralidad. Otras versiones del párrafo este de la Biblia, pues van cambiando porque hay muchísimas versiones de la Biblia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una que dice: la hechicera no la dejarás que viva, el que se uniera con una bestia, el reo de muerte, el que yaciere con bestia morirá, ¿no? Y aquí os pongo una imagen. La idea es que en la mitología hebrea, Adán se casa, antes de estar con Eva, está con Lilith. Lilith se une con los ángeles caídos, se transforma en una especie de demonio, y entonces a ella se la acusa de que secuestra niños, que se los come, es una especie de vampiro también que devora a los hombres, ¿vale? Y normalmente es representada muchas veces o como serpiente o como una especie de lechuza o de arpía. Vale. La cacería. Esto es importante porque una cosa que ocurre es que con o sin religión habrá gente buena haciendo cosas buenas y mala gente haciendo cosas malas, pero para que haya buena gente, para que la buena gente haga cosas malas hace falta religión. Religión, pensar que todos los ismos, ¿no? Actualmente, por ejemplo, los ismos políticos o los ismos sociales, también son sustitutos religiosos. O sea, al final se toman como dogma y también llevan a cometer locuras. Vale, Canon Scopy, pensar que en el año 900 no se considera, no se creen las brujas. O sea, en esa época son como culturalmente son más adelantados que posteriormente. O sea, la gente es bastante más culta, luego hay como una especie de decaimiento. O sea, no toda la sociedad en general, pero hay como partes, ¿no? Y entonces ellos no consideran en ese momento que existan las brujas. O sea, de hecho lo prohíben y dicen que no existen, y lo ratifican, que las brujas no existen. Y entonces, claro, ya empezamos con las situaciones previas antes de la caza de brujas. ¿Qué pasa? Que Gregorio IX, para perseguir a los opositores a la Iglesia, porque la Iglesia tiene un dogma y tiene que ser así, y no se puede salir de la idea de la Iglesia de Roma, y entonces empiezan a hacer como que se empiezan a prohibir las herejías, ¿no? De hecho, aquí pongo los cátaros y los valdenses, para pensar que también es cuando pasa lo de los templarios, también las beguinas acaban siendo perseguidas. O sea, hay todo lo que se sabe de lo normativo que quiere la Iglesia, que también hay una cosa que ocurre, que la Iglesia empieza a proponer la idea de una mujer para cada hombre, porque hasta entonces, digamos que la mujer, dentro de lo que cabe, no estaba tan sujeta al hombre, pero llega un momento que la Iglesia sujeta que cada hombre tiene derecho a una mujer, y entonces a la mujer hay que someterla al matrimonio, y se complica el tema, ¿no? Y entonces, claro, la idea también que la mujer que no se quiera someter a la idea de que un hombre con una mujer y se quiera desviar del camino, también suele generar como tensión. Entonces, Santo Tomás de Aquino, relacionado con lo anterior, él también ratifica que las herejías tienen que ser perseguidas y los herejes tienen que ser exterminados. Entonces, porque las brujas en principio no son herejía en ese momento, entonces no son perseguidas como tal. Y yo he sobremojado porque entonces nos llega la peste negra. La peste negra, pensar que merma la población europea de un 30 a un 60%, no se sabe exactamente, pero fue muchísima gente la que murió, y esto, claro, origina un cisma en la gente, o sea, origina una profunda herida de la cual acusan, o sea, utilizan a los judíos de cabeza de turco, ¿no? O sea, alguien tiene que pagar por lo que está pasando, porque Dios les ha maldito y alguien tiene que pagar por ello, y acaban haciendo las cacerías de los judíos, ¿vale? Todo esto es previo a la idea de la matanza de las brujas. O sea, es como que se va aunando, se va caldeando el tema para llegar a la matanza de las brujas. Y entonces empiezan aquí, ¿no? El tema de la primera cacería, digamos,
no oficial, pero que sí que acaba ocurriendo, es en Valais, que es un cantón de Suiza, y se mata a las mujeres a, no sé si son 100 y pico, 200 personas, entre las que son acusadas de brujería y los que son acusados de ser hombres lobo. Otra cosa que se da, claro, la brujería en sí, o sea, la caza de brujas es una histeria colectiva. La histeria colectiva se contagia, o sea, las psicogénesis masivas se contagian, y en eso ayuda la creación de la imprenta, que es uno de los inventos más importantes de la humanidad en realidad, porque ayudó a poder distribuir el conocimiento, pero lo mismo que distribuyes el conocimiento, distribuyes otras cosas, ¿no? O sea, hay que tener cuidado a veces con lo que se expande, ¿no? Y ya llegamos, aquí es cuando Inocencio VIII, claro, él lo que hace es que con esta bula, firma esta bula diciendo que las brujas sí que existen, y de hecho es una herejía. O sea, ser bruja es una herejía, y es más, que no creer en las brujas, si no creías en las brujas es que eres un partidario del diablo, que estás mintiendo, o sea, que eres un asociado del diablo. O sea, sería complicar de esa manera. Entonces, él respalda la existencia de las brujas y su cacería. Y también pues, habla de pues, que destruye las cosechas. Bueno, siempre hay un tema vinculado a esto, la lactancia, el tema de la fertilidad, el tema ya sea fertilidad animal, ya sea fertilidad de los campos, porque la gran diosa paleolítica de alguna manera es la que en estatuilla se ponía en las tierras para que fueran fértiles. O sea, antiguamente se adoraba la fertilidad. Luego pasamos un momento que entramos como en el comercio, entonces ya se adora como la moneda, el dinero. O sea, el dinero es como un sustituto de los óvulos, ¿no? Digamos. Vale, y entonces, una vez se ha derogado el canon Scopi, que era esta obra del 1906, en la cual se dice que las brujas no existen, entonces ya se da rienda suelta de que las brujas sí existen y está prohibido no creer en ello. O sea, te lo tienes que creer porque si no, eres culpable. Entonces, que si no lo creías, eras conspirador del diablo. Y luego están estos dos, o sea, Kramer y Jacob Spenger, son los a los cuales manda Inocencio II a Alemania. Son los creadores del famoso el martillo de las brujas. El martillo de las brujas, o sea, es como la Biblia de las brujas, en los cuales te explica cómo tienes que detenerlas, cómo las tienes que identificar, qué penales tienes que poner. Y aquí hay y aparte aparece la bula del Papa, la ratifican porque la ponen en el libro. Es decir, la bula que conforme dice que sí que existen las brujas y que como no creas en las brujas es que también eres un conspirador del diablo, también está dentro de este libro, que fue un exitazo de ventas en aquel momento. Vale, y aquí hay un texto que os traigo del martillo de las brujas, que sobre todo el tema importante es que ellos determinan que fémina viene de fe y minimus, es decir, que la mujer tiene menos fe que el hombre, y por eso es una bruja, por eso la maldad reside en ella. O sea, de algún modo se juega ese tema con ellas, ¿no? Porque a diferencia de otros libros, porque no es el primero de brujería que aparece, o sea, de cazas de brujas, o sea, antes de este libro hay como 27 o más que se escriben y que se distribuyen, pero ese fue como el que cala más en el momento y el que asocia totalmente la brujería a lo femenino. Porque luego también pensar que aquí en Europa sí que pasa el tema de las brujas, sí que es más femenino, pero por ejemplo en Rusia se llegan a matar más hombres que mujeres. Aquí más o menos un 20% fueron hombres, pero la mayoría fueron mujeres. Porque también es que cada lugar también tenía sus peculiaridades, o sea, no siempre ha sido igual en todas partes. Vale. Luego, pues, también se daban, pues, por envidia, había gente que denunciaba a otras personas, pero, de algún modo, también tú tenías que demostrar que eso era así. O sea, porque había gente que había denunciado y luego acababan siendo ellos los acusados de brujería o los que se ponían en proceso de muerte por haber denunciado a una persona a la que lo absolvían. Luego otra cosa que
está mal entendida es que normalmente siempre pensamos que era la Iglesia la que mataba a las brujas, pero realmente eso fue un tanto por ciento. La mayoría de las mujeres o de los asesinados por brujería fueron por juicios civiles. O sea, no fueron tanto la Iglesia, sino que fueron... De hecho, muchas veces la propia Iglesia se negaba a lo que estaban haciendo. O sea, se oponían a la matanza de brujas. O sea, siempre han habido de un lado y de otro, pero que no toda la Iglesia comulgaba con la matanza de brujas, ni toda la Iglesia la salvaba, porque habían de las dos partes. Bueno, lo que os comentaba, ¿no? de normalmente pues, había como unos prototipos, ¿no? De tantas personas que tienen que denunciar para que se te condene, tienen que ser personas que tengan demostrado que no tienen nada que ver con la brujería, o sea, hay unos estándares, ¿no? Vale, y aquí es cuando se producen las máximas matanzas, van entre el 1550 y el 1630. Luego tampoco hay un consenso claro de cuántas brujas realmente mueren. Porque hay quien te dice 60.000, hay quien te dice 100.000, antiguamente se decían millones. O sea, la cifra ha ido cambiando según las investigaciones que va haciendo la gente. Ya no es un tema en el que me he metido porque no... hay mucha disparidad de opiniones en torno de cuántas se mataron, cuánto no, si hay mucho de leyendas negras, si no... Luego el tema del sábado de las brujas. El sábado de las brujas era una manera de denostar a los judíos porque el hecho de que se llame sábado, o se llame, bueno, en la Aquelarre por otro lado, pero el sábado de las brujas, como reunión de las brujas, era para denostar otra vez a los judíos porque su día sagrado es el sábado. Era una manera como de volverles a dar. Bueno, lo que os comentaba también de que la brujería, o sea, la histeria brujeril, la matanza de brujas, la cacería de brujas, porque siempre está, o sea, a toda histérica es como que tiene su verdugo. O sea, siempre está asociado todos los movimientos histéricos a que haya alguna persona que satisface sus pulsiones negativas en la histérica, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, eran las matanzas de brujas, ¿no? De alguna manera lo que hacía era que la sociedad, la negatividad de la sociedad la pagaban ellas, porque normalmente eran mujeres de clase social baja, normalmente mayores, muchas pues ya... En aquella época tampoco se vivía mucho y quien vivía mucho pues normalmente ya tenía algún tipo de problema también mental, podía estar asociado. Entonces eran como cabezas de turco en realidad. O sea, porque la gente tenía esa especie de pulsión de muerte y alguien tenía que pagar por esa pulsión de muerte, ¿no? Y esa pulsión pues llevaba a otra pulsión, a otra y se iba complicando el tema. Entonces, otro ejemplo, bueno, este lo he traído aquí, o sea, en principio no solamente estoy hablando del plano europeo, esta es la de las brujas de Salem, que es lo mismo, es un fenómeno histérico. De hecho, en la psiquiatría se suele plantear bastante que, o sea, nosotros nacemos a un sistema que ya existe desde antes que naciéramos, es decir, de hecho nuestra existencia nos preexiste, porque nosotros ya somos pensados en nuestros abuelos, cuando tengan nietos serán así, o cuando tenga hijos serán así. Entonces nosotros ya nacemos en una configuración mental que ya está predefinida, ¿no? Y de alguna manera la sociedad se entiende como que es prepsicótica, o sea, es como que la sociedad hipnotiza a los padres y los padres hipnotizan al hijo. Eso se estudia un poco así en temas de psiquiatría. Y a veces también se considera, hay autores de psiquiatría que consideran, por ejemplo, que el tema de los esquizofrénicos son como una antena que cataliza la enfermedad del entorno, porque no solamente, o sea, hablamos de palabras, sino, por ejemplo, corporalmente uno puede tener un discurso, es decir, todo sistema más o menos cohesionado tiene una conciencia de grupo, y esta conciencia de grupo se puede... otra gente, o sea, su madre, por ejemplo, mi madre mueve una ceja, yo ya sé lo que significa, no hace falta que me lo diga. O sea, de alguna manera, esa especie de lenguaje de lo no dicho se acaba canalizando y de ahí acaban brotando también enfermedades. Vale, la iconografía de la bruja. ¿Dónde empieza la bruja? Porque la bruja al principio no es horrible. O sea, hay un punto en el que aparece como una mujer horrible. Entonces, la primera aparición de una mujer con una escoba, ¿vale? Es esta imagen de Martín de France,
¿vale? De un libro, que si os fijáis es del 1451, ¿no? Aquí hay que seguir las fechas, porque nos indican un poco la progresión de lo que vamos viendo. Esa es otra imagen que aparece, que está volando sobre una caña. Y veis aquí, por ejemplo, Durero, que esta imagen es de 1497. Aquí las 4 brujas, aquí está, es como la figura del demonio sale aquí. Las 4 brujas en sí son mujeres normales, o sea, no son mujeres, lo que luego vemos, la bruja fea, deforme, sino que son mujeres dentro de lo que cabe normales, ¿vale? ¿Cuándo cambia el tema? Cambia con este grabado, que es de Mantegna, en el año 1500, porque dibuja a la envidia, porque decimos, ¿no?, que al final el tema de la brujería tiene que ver con la envidia, porque normalmente la gente te delataba por envidia, porque quería algo tuyo, o quería tus tierras, o lo que sea, pues decía, pues es una bruja. Y entonces la envidia siempre está ahí jugándose. Y luego también algo interesante aquí, es que también aparece el espejo. ¿Sabéis? La bruja y el espejo siempre están ahí juntos, ¿no? Y aquí la envidia la pinta con, o sea, digo que tiene que ver el tema de la brujería con la lactancia. Aquí la presenta la envidia con los pechos caídos, y entonces se supone que las brujas tienen envidia de las mujeres que pueden lactar, porque ellas no pueden y por eso se comen a los hijos de las que sí pueden, ¿no? Pero cambian en este grabado. Entonces, a raíz de este grabado hemos visto el anterior de Durero, que las mujeres brujas no son feas, y el siguiente que monta es este, que este ya es bastante famoso, y este es también del 1500-1501. Se supone que es posterior al anterior de Mantegna, ¿vale? Y es donde ya cambia la iconografía. Y entonces, como la bruja tiene que ver con el espejo, con lo que es reflejado, las cosas se dan al revés. Entonces, el pelo de la bruja, si os dais cuenta, la cabra va hacia allí, y el pelo también, antinaturalmente, va en la misma dirección de la cabra, tendría que ir para el otro lado. O sea, porque está como, todo se invierte, porque tiene que ver con el espejo, y cuando tú te miras al espejo, tú estás reflejado. O sea, te ves al revés, no te ves como te ve el resto de la gente. Entonces, bueno, el tema es, ellos llamaban a la idea de juntarse con Satanás, es el banquete de Diana y Herodías, ¿vale? Y pues podían aparecer montados en varios animales, entre ellos era la cabra, bueno, pues la escoba, son elementos normales. ¿Veis? Aquí ya empieza la iconografía, ya se empieza a repetir, ya se empieza el mismo tipo de situación, que es la corporeis delatio, ¿no?, que es la idea esta de que vuelan sobre algo, tenía ese nombre, que es corporea denuncia, la traducción de corporeis delatio. Vale. Aquí también vuelve a aparecer la idea, aquí está cogiendo con la mano la cabeza de un niño, ¿vale? Tiene la olla en la mano también para comérselo, y este es del 1517, pero ya está como establecido la idea, la fisonomía de que la bruja tiene que ser una mujer fea, tiene que ser una mujer desagradable, que está relacionada con la muerte, con lo perverso. Y lo que os comentaba, es decir, todo se tiene que hacer al revés. Cuando tú estás delante del diablo, como se supone que el demonio o el diablo es lo contrario a Dios, pues todo tú tienes que andar hacia atrás. Cuando estás en su presencia, bueno, todo lo hacían como al revés. La misa la hacían a la inversa, pero vuelve a ser lo mismo, es por el espejo. Es decir, porque el espejo uno se ve al revés. Entonces la bruja en sí es un reflejo del que tiene esa maldad. O sea, uno quiere matar a la bruja, ¿pero por qué? Porque la maldad es de uno, ¿sabes? No es de la bruja. En cambio, os decía que habían dos movimientos, o sea, estaba el que quería, satisfacer sus pulsiones malsanas mentales, pero luego había otro movimiento como más elevado, que por ejemplo lo vemos aquí en Miguel Ángel. Si las anteriores imágenes son a partir del 1500, esta imagen es del 1509 de la Capilla Sixtina, ¿vale? Y es una sibila, es la sibila de Delfos. Y él la pinta hermosa, porque no tiene ese concepto de la mujer como algo negativo, ¿vale? Es otra idea que es una bifurcación que hay, que se transmite más en lo esotérico. Es decir, conforme la mujer es una guía para alcanzar algún tipo de iluminación o de conocimiento superior, que sería, porque está la Afrodita Pandemos, que es la vulgar, la del pueblo, la patrona de las meretrices, y luego estaría la Urania, que es la del pensamiento elevado. Vale. Desentrañando el arquetipo de la bruja, aquí ya explico el simbolismo que se da en las brujas, ¿no?
Las brujas están muy asociadas, o sea, os he dicho que en la Biblia se prohíbe la brujería, y se prohíbe además la adoración de los serafines. De hecho, por ejemplo, de los serafines y de los aserots, porque en el templo de Salomón, Salomón adoraba un aserot. Aserot es la idea de la mujer de Dios que se llamaba Será, que sale en la Biblia. Y es la que te otorga una inteligencia superior, ¿vale? De hecho, hay pasajes en la Biblia en las cuales se habla conforme la auténtica joya de conocimiento o el auténtico oro real es el oro de los sabios, que es la inteligencia, y no el oro mundano, ¿no? Y los aserots esos, también son prohibidos y se tienen que destruir, que son como lo mismo que los serafines, son figuras en madera de mujeres, ¿no? Vale, el tema es que cuando el tarot, la cartomancia, está muy asociada a la brujería, a las brujas, y lo mismo que se quemaron brujas, se quemaron tarot, se quemaron juegos. Los juegos estaban prohibidos, o sea, los templarios no podían jugar a los juegos, los romanos también prohibidos los juegos, sobre todo estaban prohibidos los dados, porque los dados estaban hechos los dados primitivos están hechos de astrágalo de cabra. O sea, el astrágalo es el hueso que mueve el talón, el caminar, ¿vale? Y de eso estaban hechos los huesos antiguos, las tabas que se llamaban, ¿no? Que según cómo caía la taba, son los dados antiguos. Y entonces, por ejemplo, de hecho, hasta Buda tiene una lista de juegos prohibidos. O sea, el juego siempre ha estado muy relacionado como con lo sacrílego. Entonces, bueno, lo que os comento, que la Inquisición no solamente quema brujas, sino que quema muchos tarots, y entonces aparece este personaje que es Pierre de Lancre, ¿vale? Que directamente pues dice que es una forma de adivinación de ciertas personas que toman las imágenes y las ponen en presencia de determinados demonios o espíritus que ellos han convocado a fin de que esas imágenes les instruyan sobre las cosas que ellos desean saber, que es lo mismo que dice la Biblia sobre los serafines, ¿vale? Que es de donde viene la idea del tarot, ¿vale? Y este Pierre de Lancre es el que encontramos, o sea, él es jurista, por ejemplo, lo que os decía, es decir, él ya no está asociado a la Iglesia, sino más bien sigue las órdenes del rey, y él tiene la locura o la psicopatía, ¿no? De que quiere matar a las brujas del norte del pueblo vasco francés para que no lleguen a Francia. Y de hecho se va a Labor, y el Labor es un pueblo marinero. Entonces en un momento están faenando, los hombres de Labor se marchan a faenar, y ese hombre de Lancre aprovecha para hacer una inquisición sobre ¿Puedes cercar el micro? Vale. Sí. ¿Sí? Sí, cercarlo un poco la boca. Vale. Sí, vale. ¿Ahora mejor? ¿Seguro? ¿Sí? Vale. ¿No se oye? Ah. Mejor no. ¿No? Vaya. ¿No bien? ¿Y si cojo un micro de aquí? ¿Sí? A ver. Vale. ¿Así? ¿Mejor? ¿O tampoco? ¿Ahora? Ahora. Vale. Vale. Coge otro. ¿Sí? Vale, Sí, otro. mejor. Esto pesa menos. Sí, que aquel pesa. Vale. Bueno, de Lancre, o sea, él va a la villa, a Labor. O se me ha ido muy fuerte ahora, ¿no? ¿Hay que bajarlo o no? A ver, no sé. Bueno, él va a ese pueblo, a Labor, y entonces, aprovechando que los hombres han salido a la mar a faenar, para desatar pues sus inquietudes malsanas, acaba matando a como 200 mujeres y niñas. Y cuando vienen los hombres de Labor de haber faenado en la mar, se encuentran que sus mujeres han sido asesinadas y sus hijas también. Y entonces el de Lancre tiene que huir a Francia, pero claro, el hombre ni siquiera se arrepiente, o sea, es como que él dice que no, que él ha hecho lo que tenía que hacer porque las brujas no pueden llegar a Francia, ¿no? Y entonces de aquí, de Lancre, de lo que ocurre en Labor, es de donde viene el famoso Zugarramurdi. Sabéis que acaban siendo también las matanzas de Zugarramurdi, porque una mujer que vivía en Labor se marcha a vivir aquí y entonces empieza a acusar de brujería a ciertas personas
y empieza a desatarse toda la histeria en esta zona del País Vasco, porque lo que os comentaba, es decir, es como que la histeria se contagia, o sea, la histeria colectiva siempre se contagia. Entonces, bueno, ya nos lo dicen, ¿no? Las madres que nos dicen que la tontería se pega. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, está en la cueva donde se supone que se reunían. Luego el tema del aquelarre viene de que la diosa Mari vasca tiene una cabra que se llama Aker, y ella pasa en un prado que es Larre. Bueno, Larre es como prado, pues el aquelarre viene del nombre de aquelarre, viene de la cabra de la diosa Mari. Y, bueno, los triunfos iluminados, esos son triunfos iluminados. Las cartas antiguas del tarot no se llaman, bueno, los primeros tarots que tenemos, o que nos quedan constancia, ese se supone que forma parte del juego más antiguo que tenemos, que está en Yale, en la Universidad de Yale. Y si os dais cuenta, lo que os comentaba de, ves, aquí se vuelve a salir el tema de la lactancia, y la mujer pisa al hombre. O sea, es como un conocimiento, la mujer es como la calcatris, la que pisa, y se supone que son de Filippo Maria Visconti. Visconti, o sea, los Visconti, luego los Visconti se unen a los Sforza. Los Visconti y los Sforza son los grandes mecenas del Renacimiento italiano. O sea, ellos son los que financian la Catedral de Milán, financian a Leonardo da Vinci, financian a Miguel Ángel, que lo hemos visto. Entonces, en ellos se transmite, ellos son como los que se ocupan de transmitir esa idea de que la mujer sí que tiene una cierta virtud, que por otro lado se trata de destruir, ¿no? Y los tarots antiguos, bueno, las cartas iluminadas se llaman iluminadas porque estaban iluminadas a mano. Y eran carísimas además, a lo mejor un juego de tarot valía como una casa. Y se supone que los juegos iluminados de tarot, en principio se supone que salen de las cartas, de este tipo de cartas, que vuelve a aparecer aquí y vuelve a aparecer Mantenga, que es el que ha creado la imagen de la envidia, de la cual brota la idea de la bruja. Y las carticellas eran para instruir a los niños en las virtudes cardinales, en los signos planetarios y en las musas. Entonces, por ejemplo, aquí, esta es la virtud de la prudencia, que lleva un espejo, el tema del espejo, porque el espejo es para mirarse dentro, o sea, para uno investigar dentro de uno. ¿Qué es esta? La prudencia, ¿vale? Porque, bueno, relacionada familiarmente un poco de lejos, pero está Ana de Bretaña, así como los Visconti Sforza son los grandes mecenas del Renacimiento italiano, ella lo es del francés. Y esta es una escultura de la tumba de los padres, bueno, de sus padres, que ella financió. Entonces, el tema, por ejemplo, Urania, o sea, os hablaba de la Afrodita Pandemos, que es la de la cabra, y luego está la Afrodita Urania. La Afrodita Urania lleva un compás para medir los pasos, porque uno tiene que medir sus pasos, aparte de mirarse dentro. Está mirando un espejo, y luego detrás de su cabeza tiene la figura de un viejo, porque para encontrar el conocimiento, la sabiduría, uno tiene que investigar y dedicar mucho tiempo. ¿Vale? Entonces, es como que... Y aparte está vestida de manera austera, ¿no? Porque cuando hablamos del tema de la envidia, uno tiene envidia de las riquezas y tal, y ella, que es excelsa, viste de manera monacal. O sea, no tiene nada que ver con los esplendorosos en ese sentido, ¿no? Y algo importante es que la escultura en sí la hace Michal Colombe, que es el mismo creador de esa figura que también está, que va a amamantar, la Virgen que va a amamantar al niño, ¿vale? Y su hermano es el ilustrador, estas veces también se llaman miniaturas iluminadas, que se supone que es la imagen del triunfo de la castidad sobre el amor el libro de los triunfos de Petrarca, que es un libro que se asocia también a la idea de la creación del tarot. O sea, que volvemos a unir ciertos personajes otra vez con la idea de las brujas y la idea del tarot. O sea, van saliendo como los mismos personajes. O sea, Colombe, va saliendo Mantenga. Bueno, y aquí ya entramos en la etimología de Corominas, o sea, de nuestro Corominas, de Joan Corominas, que une la palabra tarot, la une precisamente a un porrot sin tarot. Porque tú si no tienes un porrón ancho, o sea, el tarot al que se refiere es la boca ancha
de las vasijas, o sea, donde se vierte el vino para llenar el tarot, el porrón, ¿no? Si tú no tienes esta abertura, tú no puedes meter ahí nada. Pero se refiere, ya no es el tema de un porrón normal, sino es la idea de que tú, si no tienes la apertura grande, ahí no puedes inducir conocimiento, ¿sabes? Necesitas esa apertura. Luego también asocia la palabra tarot a nariz grande, ¿no? Las brujas van con una nariz grande, normalmente llevan siempre una nariz muy prominente, y también está asociado Coromines también asocia tarot con un sombrero destarotado viejo, que sería como lo que llevan las brujas, ¿no? Entonces, el tema es que esto a lo que él se refiere, o sea, el tema de la gran nariz es, por ejemplo, cuando se dice tiene un gran olfato detectivesco. ¿Por qué? Porque detrás de la nariz, en la base del cráneo, está la hipófisis. La hipófisis es precisamente la glándula que genera la prolactina, que es la que saca la lactancia, que también es como, se la considera como la glándula maestra, porque tiene que ver con el desarrollo, o sea, es como el arquitecto, porque define cuánto has de crecer, ¿no? Y a esta glándula está encima del esfenoides, que es una estructura ósea que tiene forma de mariposa, que Descartes la llamaba el asiento del alma. Porque Isis, que es una diosa asociada a la lactancia, es el trono que todo lo sustenta. De hecho, el nombre de Isis significa asiento, significa trono. Y eso es muy interesante, porque esto es bastante revelador. Entonces, claro, un infímbulo, o sea, el embudo al revés, claro, si tú lo tienes al revés, ahí conocimiento no te entra, ¿vale? Es un tonto, es decir, es el monje tonto. Este cuadro representa la sociedad, y la sociedad lo que nos hace, porque si os dais cuenta, esto es un espejo. Y la víctima lo que está haciendo es que nos está mirando, porque la víctima somos nosotros ante la sociedad. Porque la sociedad siempre nos trata de romper, ¿no? Y entonces por eso sale una mujer con un libro en la cabeza, que el libro es para leer, no es para llevarlo en la cabeza. Sale el monje con el sombrero del tonto, y como que no saben lo que están haciendo, y le están sacando, es la extracción de la piedra de la locura, ¿vale? Se llama el nombre. Y algo curioso es que este tipo de espejo redondo se llama sorciere, es decir, significa bruja. O sea, está implícito que lo que le estará haciendo al hombre es quitarle la idea de la pituitaria, que es la glándula que está también asociada como a la idea de la intuición o de la revelación de algún modo. Y es una margarita además, ¿no? Porque sabéis el dicho este de no deis margaritas a los cerdos, es análogo a no deis perlas a los cerdos. Porque la margarita, o sea, la margarita es la flor de Freya, que Freya es una diosa que también aparece como valquiria en la cacería salvaje junto a Odín. O sea, pensar que es ella, por ejemplo, también con las valquirias, con las alas, ¿no? La idea de la asociación de las arpías y todo ese tema, porque ella es la más sangrienta de las valquirias. Ella mata al 50% de los hombres de la batalla. Y eso es una representación de la cacería salvaje, que es, en francés es la mesnie de Kim. O sea, una mesnie es como una tropa de soldados, ¿no? Que siguen al líder, ¿no? Que también es visto como un poco como un diablo, ¿no? Y aquí en España, por ejemplo, se conoce un poco como la idea de la Santa Comparsa, y en Cataluña sería el Conde Arnau, el mito del Conde Arnau, que cabalga con los cielos y tal. Pues sería, es que es un mito que está en todo el planeta en realidad. Lo que pasa es que es muy antiguo, es bastante... en el libro hablo bastante del tema de la cacería salvaje, en la Santa Comparsa, y entonces Freya es la diosa de las margaritas, y aparte Freya tiene un carro tirado por gatos. Lo digo porque la bruja siempre está asociada también al tema de los gatos. Y luego Freya es el Free Day, o sea, el día del viernes, es decir, vuelve a ser una asociación de Venus, porque es otra diosa del amor, en realidad. Lo que pasa es que las diosas del amor, lo mismo que Afrodita, tiene una vertiente positiva y otra negativa. Ella también, y por ejemplo, Hathor lo mismo, Isis lo mismo, o sea, son señoras que están asociadas al nacimiento y están asociadas a la muerte. ¿Por qué? Porque Venus, el planeta Venus, lo vemos al amanecer, es considerado
la madre de todo el cielo diurno, porque lo primero que aparece antes que aparezca el sol es Venus, y luego lo vemos en la tarde, también es la madre del firmamento nocturno, porque lo primero que aparece es Venus por la tarde. Entonces está asociada al nacimiento y está asociada a la muerte. Entonces es como que la parte asociativa a lo positivo, a los nacimientos lo llevamos bien, pero la parte asociada a lo negativo la llevamos mal, ¿no? O sea, es como hay un cierto odio a la idea del ser humano, no quiere morir, ¿no? Y esto, por ejemplo, Martínez Soses, que habla mucho de la mitología vasca y tal, él dice, ¿no?, que de alguna manera el ser humano se rebela y deja de morir por la madre naturaleza, matarse en batalla por el padre Estado. O sea, cambia como un poco por el plan, no te voy a hacer caso, voy a hacer lo que quiera, ¿no? Y entonces se acaba metiendo en guerra. El tema de las margaritas es porque las glándulas mamarias se asemejan o sea, la forma de la glándula mamaria se asemeja al tema de las margaritas. Entonces hay muchísimas margaritas asociadas a diosas. Esta es Hathor, por ejemplo, que veis tiene un tocado de margaritas. Estas margaritas son de la puerta de Istar, que están en Alemania. Es la idea de la Virgen María también con el tema de la lactancia. Hay muchísimas imágenes antiguas de la Virgen María con la lactancia. Porque es como que Isis era la que daba el derecho al trono, pero para tú tener derecho al trono, tú tienes que manifestar un cierto conocimiento, y ese conocimiento se supone que te venía heredado de madre, ¿sabes? Y entonces es como que como la sociedad siempre trata de romper tu propio pensamiento, hay que romper eso para que la gente haga lo que los demás quieran. Entonces, Isis, o sea, pensar que su nombre es esto de aquí, esta especie de figura, que es un trono, porque de ahí viene la palabra también, o sea, de ahí viene cátedra y viene la palabra catedral. Y la catedral siempre es el cuerpo de la diosa. Por eso las catedrales, la idea de las margaritas, los rosetones que tienen, también viene asociado del tema de la representación del cuerpo de la diosa, que si veis en esta imagen, por ejemplo, hay muchas que tienen como forma como de asiento, otras tienen forma de nave, porque, claro, Isis es la de la nave también, la del barco. Entonces, a veces entras en la catedral y dices, ¿por qué hay un barco dentro de la catedral? Porque a veces hay estructuras con forma de barco o hay barcos directamente que están representados también. Vale. Y el tarot está asociado o sea, os comentaba que los huesos de cabra, o sea, los huesos de astrágalo, las tabas, los primeros dados, están asociados al tarot. Y de alguna manera en Francia al tarot también se le asociaba con el dado. Un dado desplegado al final es una cruz. Y esos son la idea de las tabas, ¿vale? Del hueso que os comento de cabra. Y uno de los tarots más importantes que hay actualmente, que es el espejo del alma de Aleister Crowley, lo que dibuja aquí directamente es la idea de un dado desplegado, ¿vale? Y vuelve a jugarse la idea otra vez, el espejo, la idea del tarot, la idea de las brujas, con el tema del espejo. Porque luego el tema del cuadrado es porque la figura inicial, o sea, así como el nombre de Isis es un trono, el nombre de Hathor es un cuadrado, o sea, es la casa de Dios. La casa de Dios, que cuando se representa en 3 dimensiones es un cubo, porque como Hathor estaba en todas partes, o sea, el hecho de que fuera un cuadrado representaba que estaba en todas las direcciones, porque estaba en todas partes, pero el cuadrado es el único sólido platónico que amontonado uno encima de otro acaba ocupando todo el espacio. Entonces tiene la misma analogía. Vale, lo que os comentaba de las glándulas mamarias, ¿vale? La disposición de las glándulas mamarias tienen forma de margarita y normalmente suelen estar representadas en las catedrales. Y en las catedrales y en las iglesias normalmente la puerta suele tener forma de lo que se llama la mandorla o la burla mística, que es cuando el Pantocrátor aparece dentro de una forma de almendra, que tiene que ver con la genitalidad femenina también. Vale, entonces, bueno, Jung nos habla del tema de uno de los grandes arquetipos que expone Jung, es el tema de la sombra, ¿no? De lo que te acontece con el otro es tuyo. Es decir, el problema que tú tienes normalmente con el otro suele ser tuyo. Entonces, el tema de la envidia, ¿no? Decimos, quieres lo que el otro tiene, también tendría que ver con eso, porque, claro, cuando tú, o sea, envidia realmente significa es hacia adentro y videre es mirar. Entonces, uno tiene que mirar dentro.
profundizar dentro para adquirir un conocimiento profundo de uno mismo. El tema es que como no nos gusta mirarnos dentro, miramos al otro. Y es donde viene el tema de la envidia. ¿Sabes? De la envidia esta de que pasa con las brujas, de que alguien te acusaba de brujería para quedarse con lo tuyo o cosas así, es el juego que se da, ¿no? O sea, porque nos gusta meter el ojo en el otro, no en nosotros. O sea, siempre estamos atentos a lo que hace el otro, pero no analizamos lo que hacemos nosotros. Y claro, Freud, por ejemplo, que Freud siempre estaba diciendo que las mujeres teníamos envidia de pene y tal, y en la brujería realmente, en la histeria brujeril realmente lo que se manifiesta es una envidia de lactancia. Entonces, porque os había comentado, ¿no?, que fémina, en el martillo de las brujas, dicen que fémina viene de fe y menos. Pero realmente fémina implica hembra que amamanta. ¿Vale? Sería la deducción realmente correcta. Y luego tiene que ver con esta raíz indoeuropea, ¿vale?, que es amamantar, mamar, chupar, y luego da pezón, da feliz y da fecundos y fértil, que se juega mucho con el tema de la bruja, de que la bruja provoca lo contrario, que provoca la esterilidad, ¿no? Luego en el periodo clásico, bueno, es muy típico, o sea, figuras como diosas antiguas, ¿no?, que aparecen como Inanna o como Istar, que aparecen con las piernas con piernas de ave. También se da, por ejemplo, Isis muchas veces, a veces aparece incluso con cola de serpiente y con alas. O sea, siempre están como un poco asociadas al tema de los pájaros, ¿vale? Y las lechuzas, las arpías, las lechuzas. Veis, aquí este es un relieve muy famoso, es el relieve de Burne. No se sabe muy bien si es Inanna, si es Istar, pero bueno, es muy famoso. Aquí están con los búhos, ¿vale? Y el tema es que lo que significa lechuza significa leche nocturna. O sea, vuelve a jugarse otra vez la idea de la lactancia. Y para que tengáis claro lo de los espejos, estos espejos, que son muy típicos en el Renacimiento holandés, este cuadro es muy, muy famoso, por ejemplo, estos espejos son los ojos de bruja, los sorciere, porque tenían una forma como abombada que podía reflejar muchísimo más que un espejo normal, y por eso se llamaba espejos de bruja, ¿no? Vemos que todo el rato es el tema de porque el espejo refleja al otro, y la bruja lo que hace es reflejarnos en realidad. ¿Veis? Aquí el capirote del penitente, el capirote del tonto, que vuelve a ser el tema de por qué tiene esa forma el sombrero de la bruja, porque es que si uno ve una bruja volando en una escoba con un sombrero invertido, es que el tonto es uno, porque es un reflejo de la enfermedad de uno. O sea, la bruja en sí, o sea, matar a una mujer porque decías que era bruja, es enfermedad tuya, no es enfermedad de la mujer. O sea, la idea de la envidia, de que no miramos lo que nos pasa a nosotros, sino que miramos al otro y hacemos ahojamiento al otro, ¿no? Y, claro, la bruja es muy análoga al tema del bufón que os explicaba al principio. Entonces, este personaje es muy famoso, es un personaje alemán, que es Till Eulenspiegel, que se llama el espejo de los tontos. Él siempre va con un espejo, a veces va con un marco vacío, y se pone delante de la gente y les imita o hace ver lo tontos que son, o hace juegos de palabras para dejar en ridículo a los demás. Por ejemplo, a veces va con su padre en un caballo, porque él alegoriza el inconsciente siempre es más listo que el yo, ¿no? Y se burla como del yo. Entonces, cuando él va montado en un caballo con su padre, cuando va delante saca la lengua a los transeúntes, y cuando va detrás de su padre enseña el culo. Entonces la gente se enfada con su padre por lo que hace su hijo, pero él no entiende por qué se enfadan con él, porque no ha visto lo que está haciendo su hijo, ¿sabes? Y entonces, una de las cosas, o sea, su nombre significa búho y espejo, y también pensar que en bajo alemán, su nombre, Ulen, significa barrer, que las brujas van con la escoba, porque hay algo siempre asociado al inconsciente, que el inconsciente es el que te barre, el inconsciente es el que te muele, es el que te empuja, es el que te golpea, ¿no? Es el que te mueve los arquetipos. De hecho, por eso está relacionado con el hueso del astrágalo, porque los pies son muy difíciles de amaestrar. O sea, los pies en lenguaje corporal es lo más difícil que hay. Los pies siempre dicen la verdad. O sea, tú tienes que mirar los pies de la gente para saber qué están diciendo. Y los pies normalmente no engañan, o sea, siempre hacen lo que quieren. Porque el inconsciente es el que te mueve, el que te pone en movimiento, y por eso está relacionado con el... O sea, rige el sistema parasimpático. O sea, el sistema simpático y el parasimpático, pero rige el inconsciente. Pensar que, según se dice, o sea, solamente
el 5% de lo que hacemos lo hacemos conscientemente, el 95% y la mayoría de las decisiones que tomamos en nuestra vida las tomamos de manera inconsciente. Es decir, tenemos que entender ese inconsciente, porque si no es inconsciente que uno tiene que llegar a conocer profundizando en uno mismo, mirando dentro, si no se burla de uno. Entonces, habíamos empezado con el tema del carnaval. Vale, entonces la bruja tiene que ver con la palabra máscara, ¿no? Porque se originó del catalán mascarar, ¿vale? Que significa bruja, fantasma, espectro, que luego por otra, el celta, que podría venir de aquí, significa negro tiznado. También pensar que cuando viene la cuaresma, la gente se tiznaba también, o sea que después del carnaval la gente se ponía lo de bueno, quemaban el carnestoltas, bueno, que no era el carnestoltas en ese momento, o sea, empieza con Baco, que Baco lo queman y de sus cenizas se pintan y tal. También puede tener algo que ver con ahí, ¿no? Con el tema del sacrificio y luego la idea de la penitencia, ¿no? Y en árabe es antifaz, o sea, el nombre de bruja se empareja con antifaz, payaso, bufón directamente. Y bueno, estos son máscaras de carnaval que, como veis, tienen una gran tarota, una gran nariz. Y el tema es que el bufón, que tiene que ver, o sea, es así como la bruja es como un chivo expiatorio, es como esa víctima ideal, porque normalmente es una mujer mayor, una mujer de la que nadie se va a ocupar o nadie va a defender, es decir, no iban a decir que la reina era una bruja, o sea, decían que era aquella, una bruja, o sea, en la que nadie iba a reparar, ¿no? La contraparte, porque todo siempre es muy dual. Entonces, la idea del bufón, el bufón, por ejemplo, nunca era condenado a muerte. Él era el único que podía decirle las verdades al rey sin ser condenado a muerte, ¿no? ¿Ves? Mientras que la bruja en sí es la contraparte, ¿no? Es la que siempre paga las culpas de todos. Entonces, bueno, aquí otra vez Tilly Spiegel, con el espejo, aquí refleja un tonto en el espejo. Y pensar que el loco, o sea, la carta más, de hecho la carta más importante del tarot es la carta del loco, que es el Joker de las cartas de póker, ¿no? Porque las cartas tienen, los arcanos mayores de las cartas son 22, pero solamente 21 poseen numeración. 21 porque el dado de juego tiene 21 puntos, ¿vale? En sus caras, y las sumas todas suman 21, porque el dado es Hathor, es el cuadrado, o sea, es el cubo que rota, ¿no? Y entonces es la idea de que el propio dado es el loco. Y el loco viene de mochuelo, ¿no? Que al final lo que decimos, ¿no? La bruja va con un búho, la bruja va con una lechuza, y tiene que ver con la palabra estúpido. O sea, mochuelo, estúpido, es lo que significa. ¿Por qué? Porque tanto la bruja como Tilly Spiegel son espejos de los tontos. Es decir, lo que hacen es reflejar la locura de uno. O sea, ellos lo que hacen es representar eso. Ese es el arquetipo de la bruja en realidad. O sea, la idea de la bruja de ver a alguien negativo que vuela, que comulga con el diablo, que tal, es la locura, la propia locura de uno extrapolada al otro. Por eso es el reflejo, es el espejo, y por eso siempre está asociada al tema de las brujas asociadas al tema del espejo. Luego también deriva, o sea, emparenta el tema de loco, emparenta con fallis, que significa engañar y disfrazar, que volvemos otra vez al tema de los carnavales. Vale. Luego, el tema del sapo, claro, la bruja que va con el sapo, con la rana, te transforma en sapo. ¿Por qué? Porque cuando te transforma en sapo lo que hace es transformarte en tonto, en idiota. Porque la de bufonis, bufón, viene de la palabra bufo, que es el sapo. Y luego cascabel, claro, las brujas van con un caldero y los bufones van con cascabeles, ¿no? Y las dos palabras derivan de lo mismo, o sea, que son cacerolas y cencerros, lo que significa cascabel, porque viene de cascabus. Y luego hay una palabra que es esta, que es pasatio, porque Hathor lleva almenat, lleva un collar que sabe agitar, porque todo es como que hay algo en la antigüedad que te hablan de que todo se tiene que agitar para dormir lo negativo. Y entonces, de ahí el tema de golpear, agitar, dañar, barrer, lavar, ¿no? que tienen el tema asociado a las brujas.
porque había que agitarlo para adormecer la furia de Hathor. O sea, Hathor es la que da la felicidad, pero luego tiene una vertiente negativa, que es la diosa Sekhmet, que es una diosa leona que se come a la humanidad. Porque también vuelve a representar la idea esta de la histeria, ¿no? Y luego, bueno, el Joker en cambio viene de la palabra Kikor, escozor, y asociado al pájaro, porque el alma era visto como un pájaro. Porque aparte de persona, que antes estaba comentando el tema de máscara, persona, viene de la palabra máscara también. Entonces lo mismo que persona significa, una de las asociaciones es que significa payaso. Y aquí, bueno, el tema del arquetipo de Jung, ¿no? Lo que nos acontece con el otro es nuestro, que lo vemos, por ejemplo, aquí está muy claro el tema de la bruja con el espejo, que todos tenemos la visión de Blancanieves, ¿no? Con la bruja del espejo, de los celos, de la ojeriza, porque la otra es más guapa que yo, entonces la tengo que odiar, ¿no? Y la idea es que aquí ella se está reflejando en un pozo, porque la idea es que tú te tienes que mirar dentro, ¿no? Que sería la conclusión final, ¿no? Que uno tiene que meter el ojo dentro y saber lo que le pasa a uno, no estar tan preocupado por lo que le pasa al otro. Bueno, y si queréis profundizar en ello, bueno, en mis libros también sigo tratando esos temas. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, y si tenéis alguna pregunta... Gracias, Elena. Muy interesante y mucho tema. Sí, normalmente me paso siempre de demasiada información. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, pues muchas gracias, Elena. De nada. Gracias a vosotros por...